Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lady Joana Rincón Martínez. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en esta oportunidad les voy a charlar sobre la percepción. La percepción es la capacidad de recibir, interpretar y comprender la información del medio ambiente en el que estamos a través de nuestros sentidos. Con lo cual se forma una impresión o sensación sobre dicho estímulo y así se da una respuesta y se participa en el entorno en el que estamos. La percepción es fundamental para nuestra supervivencia y adaptación al mundo, ya que permite que nos orientemos, que tomemos decisiones y que actuemos en consecuencia según las experiencias que hemos vivido o también las que nos han contado otras personas. Para que ocurra el proceso de percepción se debe de producir una estimulación sensorial, que es el acto donde se activa el órgano receptor, como los ojos, los oídos, el gusto, el olfato o el tacto, a través del estímulo que brinda el ambiente, para luego seguir el proceso con la transducción. La transducción es el proceso donde la información sensorial se convierte en señales eléctricas para que el sistema nervioso pueda procesarlas, por lo cual es importante saber que cada uno de los receptores sensoriales responde a un estímulo en específico, el cual permite que se cambie la permeabilidad de la membrana de la célula receptora. La permeabilidad es la que permite obtener nutrientes, eliminar desechos y mantener un ambiente interno estable en cada una de las células. Además que la transducción también modifica el potencial de membrana y genera potenciales de acción en las neuronas que reciben la información para llegar al sistema nervioso central. La transducción en la transducción, la estimulación sensorial puede incidir en una célula no neuronal, como son las células gliales, o en las neuronas. La neurona es la que se encarga de convertir los estímulos como el sonido, la luz, el olor y el sabor en señales eléctricas, y las células gliales les proporcionan soporte a las neuronas. El procesamiento subcortical es el procesamiento de la información recibida que se lleva a cabo en las estructuras cerebrales, las cuales son esenciales para la percepción, el aprendizaje y la memoria, entre otras funciones. Luego del proceso de transducción, la información a través de los nervios craneales y espinales llegan a la médula espinal, y de allí la neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo. Es decir, si yo toco algo con la mano izquierda, entonces en el proceso esa información pasa al hemisferio derecho. Luego se procesa la información de modo subcortical y cortical, y entonces se establece contacto con el tálamo, que a excepción de la información olfatoria, el tálamo se encarga de determinar qué información es relevante y enfoca la atención de todos los órganos sensoriales, toda la información menos la olfatoria. Las estructuras subcorticales son el hipocampo, la amígdala, el cerebro, el tálamo, como ya lo mencioné, los ganglios basales, y que todos en conjunto tienen en función el procesamiento emocional, la coordinación de respuestas emocionales y motoras, la producción de hormonas, el control del movimiento, entre otras funciones. Luego de estar en cada una de las estructuras subcorticales que corresponden, la información pasa a la corteza cerebral, que es la parte encima del cerebro, podría decirse, donde se integran las funciones cognitivas para organizar la conducta y por ende dar la respuesta según las experiencias que se hayan tenido. La corteza cerebral es la responsable de los procesos cognitivos, como lo son el lenguaje, la memoria, el razonamiento, el aprendizaje, la toma de decisiones, las emociones.
la inteligencia y la personalidad, los cuales son relevantes en áreas específicas de la corteza y se integran con la información sensorial en las diferentes áreas como lo son el lóbulo frontal, el cual se encarga de controlar el pensamiento, la planificación, la organización, la solución de problemas, la memoria a corto plazo y el movimiento. Tenemos también el lóbulo temporal, que ayuda a procesar la información de los sentidos del olfato, el gusto y el oído, además que cumple una función en el almacenamiento de la memoria. También tenemos el lóbulo parietal. Este permite interpretar la información sensorial de lo que se siente, valga la redundancia, y procesa también el sabor, la textura y la temperatura. El lóbulo occipital se encarga de procesar las imágenes que se captan en el momento y también la relación con imágenes ya guardadas en la memoria de tiempo pasado, con lo que se puede reconocer lugares, personas u objetos. En cuanto al procesamiento cerebral, es la información en la que el cerebro procesa la información, lo cual permite que se generen ideas y pensamientos para nuevamente enviar la información a cada parte del cuerpo para dar una respuesta o una reacción. Es decir, que después de los procesos ya nombrados anteriormente, en la transducción y el procesamiento subcortical, el cerebro, por medio de la información integrada en la corteza, envía mensajes eléctricos o impulsos nerviosos por el mismo recorrido de entrada, pero ahora para llegar a cada parte del cuerpo para que se genere un cambio, como puede ser la postura o en general para actuar de algún modo ante el estímulo inicial. Como ya sabemos, la percepción del mundo y sus diferentes estímulos inician con los receptores sensoriales de cada persona y allí hacen todo el procesamiento, integrando finalmente toda la información que pasa y se filtra en las diferentes estructuras del cerebro y en sí del sistema nervioso, pero esto se puede dificultar al no tener al 100% cada uno de los órganos sensoriales o también si se llega a afectar algún área del cerebro o en general del sistema nervioso. Esta afectación genera agnosias, las cuales son una alteración que consiste en la incapacidad de reconocer estímulos que ya antes se conocían o de darles un significado, lo cual antes se podía hacer. Las agnosias pueden ser unimodales o polimodales, según la cantidad de áreas afectadas y se clasifican en las agnosias visuales se dificulta el reconocimiento visual de objetos, colores, lugares e incluso de personas. La visión funciona bien, pero el cerebro no procesa de manera adecuada la información. Se clasifican en aperceptivas, que es la dificultad de reconocer objetos y formas, y las asociativas, que se refiere en cuanto a la dificultad en la comprensión del significado que tiene cada objeto. Los tipos de agnosia visuales son: la agnosia para objetos es la incapacidad de reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva. La simultagnosia es la dificultad de percibir más de un objeto completo sin que se perciban las partes de manera aislada. La prosopagnosia o ceguera facial es la dificultad para reconocer rostros. Pueden identificar rasgos individuales del rostro, pero son incapaces de reconocer la cara, incluso la propia. Agnosia cromática es la incapacidad de identificar los colores. Puede ser que ve las cosas en tonos grises o los colores no los designa de manera adecuada para cada objeto. Está la alexia gnósica, que es la incapacidad de reconocer palabras visualmente, aunque sí las puede escribir. Y la agnosia para movimiento, que es la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando se encuentra en movimiento. La
agnosias auditivas son definidas como la dificultad para reconocer sonidos. Los tipos de agnosias auditivas son la amusia, que es la dificultad para percibir, procesar o producir música. Impide procesar el tono, la melodía y el ritmo. Otra agnosia es agnosia para los sonidos, la cual es el inconveniente para identificar sonidos no verbales como el sonido de un animal. Aunque lo escuchan, no identifican y puede llegar a confundirlos. Por ejemplo, escucha un perro ladrar y escucha un timbre. Entonces puede decir que el sonido del timbre es el sonido de un animal, o cuando ladra el perro pueden decir que están timbrando. La agnosia verbal es la complicación de reconocer sonidos del habla. No comprende lo que otra persona les dice. Las agnosias somatosensoriales se refieren a las alteraciones en la capacidad de reconocer objetos por medio del tacto, dentro de los que están la asterotognosia, que es la complicación de reconocer los objetos por medio del tacto, clasificada en asterognosia primaria, que no reconocen las características táctiles de un objeto, y la asterognosia secundaria o asimbolia, que no se le atribuye un significado al objeto que se está palpando. Claro está que estos objetos no se relacionan con ningún otro órgano sensorial, o sea, es mientras están los ojos tapados, utilizando únicamente el tacto, que no logran conocer qué objeto es. Otro tipo de agnosia es la agnosia táctil, la cual está dividida en agnosia táctil, que es la cual percibe las características del objeto a través del tacto, pero no logra reconocer qué es. La barognosia, que es el problema de percibir y distinguir el peso de cada uno de los objetos, o sea, no reconoce si pesa mucho o poco. Otra agnosia es la autotopagnosia, que es la dificultad de identificar partes del cuerpo. Es decir, me pueden decir, toques en la nariz, pero si yo tengo este tipo de agnosia, no soy capaz de reconocer en dónde tengo la nariz. La agnosia digital se convierte, bueno, es el inconveniente para reconocer e identificar las manos propias, como puede ser el reconocer en qué posición van los dedos, o que no se relacionan las manos con su propio cuerpo. Las agnosias olfatorias es la pérdida temporal o prolongada de la capacidad de identificar olores. Los tipos de agnosias olfatorias está la hiposmia, que no se pierde el sentido total del olfato, pero sí disminuye la capacidad de oler, como pueden ser los casos de la rinitis. Tenemos la anosmia selectiva, la cual es el inconveniente para percibir algunos olores, no todos, sino ciertos olores. Tenemos la hipersomia, la cual percibe los olores pero con mayor intensidad de lo normal. Tenemos la parosmia, que es la percepción errónea de los olores. Por decir, es algo que huele agradable, a esa persona le puede parecer que huele muy mal. Y tenemos la carosmia, que es la sensación de mal olor constante, incluso sin haberlo. En cuanto a las agnosias gustativas, no encontré mucha información, pero en sí es el impedimento de reconocer sabores, aunque sí se puedan percibir, pero no reconocen qué cosa es. Tenemos aquí entonces la agnosia también aperceptiva, la asociativa y la agnosia integrativa. Las agnosias espaciales son los inconvenientes para reconocer y utilizar la información espacial. Se pueden presentar trastornos en la exploración espacial, con lo que se presenta desorientación, incapacidad de localizar algún tipo de estímulo, alteración en la percepción de la profundidad, entre otros. Está el trastorno en la percepción espacial,
que es el problema para interpretar algún mapa o ensamblar figuras. Tenemos trastornos en la manipulación espacial, que es la desorientación en el espacio y dificultad para orientarse. Está también el trastorno de orientación y memoria espacial, que se presentan complicaciones para reconocer lugares, aprender un nuevo camino, identificar una dirección y ir de un punto a otro, lo cual antes ya se hacía. Por último, tenemos las agnosias para las enfermedades, con las que se afecta la capacidad de reconocer una enfermedad o una lesión en el propio cuerpo del individuo. Dentro de los tipos tenemos la anosognosia, que es no percibir ni reconocer la enfermedad o el déficit que se presenta. Tenemos la somotognosia, que es la incapacidad de reconocer o diferenciar partes del cuerpo y el estado en el que cada una se encuentra. Tenemos la anosodiaforia, que es no responder emocionalmente ante una enfermedad, ya que no se tiene conciencia de lo que está ocurriendo en ese preciso momento. Y tenemos la misoplegia, que es la actitud de desprecio, odio, rechazo a la parte afectada. Bueno, también tenemos la somotoparafrenia, que es una percepción distorsionada, atribuyéndole la parte afectada a otra persona. Y la analgoagnosia, que es con la que se percibe el dolor, pero no provoca ningún tipo de sufrimiento. Para terminar, es importante que como profesionales que vamos a trabajar con niños, niñas y adolescentes, conozcamos sobre cada uno de los procesos cognitivos, dentro de los que está la percepción, ya que son fundamentales para que ellos aprendan y se permita comprender el entorno de una mejor manera y adecuadamente para ellos, reconociendo situaciones y objetos y así procesar la información del mejor modo. Gracias.